En 2025 parece que tienes opciones. Eliges dónde compras, qué gasolina pones, qué app usas, qué banco prefieres. Pero si sigues el rastro del dinero, casi todos esos caminos terminan en las mismas pocas manos. La gasolina que echas, los medicamentos que consumes, las plataformas donde pasas horas, los supermercados donde compras, los bancos donde pides crédito. Todos operan con el mismo manual invisible. Ese manual no nació en Silicon Valley ni en Wall Street. Lo escribió, hace más de 150 años, un hombre llamado John D. Rockefeller. Él no solo construyó una empresa gigante de petróleo, construyó el sistema operativo del poder corporativo moderno. Rockefeller nació en 1839, hijo de un estafador que vendía curas milagrosas y de una madre bautista extremadamente devota. De su padre, tomó la frialdad y la capacidad de manipular. De su madre, la disciplina férrea y la certeza de que Dios lo observaba todo. Esa mezcla extraña creó un tipo de mentalidad peligrosa. Alguien capaz de aplastar a sus competidores sin ninguna misericordia, mientras está convencido de que lo hace por el bien de la humanidad, porque el orden y la eficiencia son moralmente superiores al caos del mercado. Para él, la consolidación no era codicia, era casi una misión religiosa. Cuando se descubrió petróleo en Pensilvania en 1859, miles de personas se lanzaron a perforar. Era un desorden total. Sobreproducción, desplomes de precios, escasez, quiebras, fortunas efímeras. Rockefeller, entonces un joven contable en Cleveland, vio algo que los demás no vieron. El verdadero negocio no estaba en la perforación, que dependía de la suerte, sino en la refinación. Convertir el petróleo crudo en queroseno estable para iluminar hogares. Mientras todos perseguían pozos, él decidió construir el sistema que haría rentable y controlable ese caos. En 1863, invirtió en su primera refinería. En pocos años ya era la más grande de Cleveland, pero eso no le bastaba. Ahí entra la primera pieza de su método, la integración vertical. Mientras la mayoría de refinerías se limitaban a comprar crudo, refinarlo y vender queroseno, Rockefeller se propuso controlar cada eslabón de la cadena. Compró fábricas de barriles, negoció con ferrocarriles, adquirió vagones propios, construyó almacenes, creó sus propias redes de distribución. Cada negocio que antes era un proveedor independiente pasó a estar dentro de Standard Oil. El resultado, costos mucho más bajos y una ventaja brutal. Él podía vender queroseno más barato de lo que sus competidores podían producirlo, y aún así ganar dinero. La eficiencia se convirtió en arma. No solo producía mejor, también podía destruir a cualquiera que osara competir con él. La segunda pieza fue la integración horizontal. No solo controlar el proceso, sino absorber o eliminar a todos los competidores. En 1872, durante la llamada Masacre de Cleveland, Rockefeller fue refinería por refinería con una oferta binaria. Te compro a buen precio, y te integro o mantente solo, y te enfrentarás a una guerra de precios que no puedes ganar. Con sus costos inferiores y acuerdos secretos con los ferrocarriles, podía bajar los precios del queroseno por debajo del coste de sus rivales hasta dejarlos sin oxígeno financiero. La mayoría terminó vendiendo. Los pocos que resistieron, quebraron. En cuestión de meses, casi todas las refinerías de Cleveland eran suyas. Luego, repitió el proceso en otras ciudades. Para 1879, Standard Oil controlaba cerca del 90% de la refinación estadounidense. El problema de un monopolio tan perfecto es que se vuelve demasiado visible. Los estados empezaron a legislar. La opinión pública se volvió en su contra. Los periódicos lo retrataban como el gran villano del capitalismo. Rockefeller respondió con una tercera innovación: el fideicomiso corporativo. En 1882, sus abogados crearon el Standard Oil Trust. Ya no era una única gran empresa, sino un conjunto de empresas en distintos estados, cuyas acciones eran controladas por un fideicomiso central. Legalmente,
Parecía un mosaico de compañías separadas. En la práctica, era un solo cerebro controlando todo. Esa estructura se convertiría en el modelo de los holdings modernos. Empresas matriz, como Alphabet, Meta o Berkshire Hathaway, que no producen directamente, pero son dueñas de decenas de subsidiarias. El poder se hace más complejo, más difícil de atacar, pero sigue concentrado. La Corte Suprema acabó ordenando la disolución de Standard Oil en 1911, dividiéndola en 34 compañías. Sobre el papel, fue la gran victoria contra el monopolio. En la realidad, Rockefeller conservó acciones en todas esas nuevas empresas. Con el tiempo, muchas de ellas crecerían, se fusionarían de nuevo y se convertirían en gigantes como ExxonMobil, Chevron o BP. El valor combinado de todas superó con creces el valor de la empresa original. La ruptura no destruyó su riqueza, la multiplicó. El sistema no se apagó, se reacomodó. Y mientras el petróleo seguía siendo dominado por descendientes de Standard Oil, el manual Rockefeller empezó a copiarse en otras industrias: acero, ferrocarriles, tabaco, azúcar, y luego tecnología, finanzas, farma, logística. La última pieza del método fue la filantropía estratégica. En 1913, Rockefeller creó la Fundación Rockefeller con una donación gigantesca. Financió universidades, escuelas de medicina, proyectos de salud pública. A simple vista, era devolver a la sociedad. Pero al mismo tiempo, evitaba impuestos, definía qué tipo de ciencia se financiaba, moldeaba el sistema educativo y médico según intereses específicos. La fundación ayudó a estandarizar una medicina centrada en fármacos y tratamientos industriales, lo que favorecería más tarde a grandes compañías farmacéuticas. El hombre más odiado de Estados Unidos empezó a ser visto como un gran benefactor. Esa combinación, monopolio más filantropía, se convirtió en el estándar de los multimillonarios modernos. Hoy ves variantes del mismo patrón en fundaciones de tecnología, salud, educación, todas con enorme influencia sobre políticas públicas y agendas globales. Si miras el presente con estos ojos, el mapa se vuelve inquietantemente familiar. Amazon replica la integración vertical y la horizontal. Google y sus empresas hermanas replican la estructura de holding. Las farmacéuticas aplican captura regulatoria. Los bancos gigantes usan estructuras complejas para diluir responsabilidades mientras concentran poder. Cada vez menos empresas controlan más sectores, y cada año las barreras de entrada se elevan. No hace falta que el nombre Rockefeller esté en los letreros. Su sistema ya está incrustado en la forma misma en que funciona la economía global. Vives dentro de una red de integración vertical, consolidación horizontal, holdings, lobby y filantropía que parece normal. Pero fue diseñada para concentrar riqueza arriba mientras ofrece eficiencia abajo. Y aquí llega el punto crucial. No puedes salirte por completo de este sistema. Necesitas energía, necesitas alimentos, necesitas servicios financieros, necesitas acceso a tecnología, necesitas salud. Casi todas las rutas pasan por estructuras que siguen el manual Rockefeller. Fingir que puedes escapar por completo es ingenuo, pero ignorarlo también es peligroso, porque te deja en el papel del usuario pasivo al que solo le toca pagar la cuenta. Tus opciones reales son tres: aceptar el sistema y aprovechar sus eficiencias sin pensar demasiado en la concentración de poder. Resistirte en lo posible, apoyando alternativas más pequeñas, sabiendo que no siempre será conveniente ni barato. O entender el sistema con brutal claridad y posicionarte dentro de él participando, aunque sea a pequeña escala, del lado de quienes se benefician de la concentración y no solo del lado de quienes la sostienen con su consumo diario. Rockefeller murió en 1937. Standard Oil, como nombre, desapareció. Pero el método que inventó, no. Siguió viviendo en las leyes corporativas, en el código tributario, en la cultura empresarial y en las estructuras de poder que hoy gobiernan la economía. Ese es su verdadero legado. Un sistema del que no puedes escapar, pero que puedes aprender a ver. Y cuando empiezas a verlo, todo cambia. Porque ya no miras a las corporaciones, a los gobiernos,
a las fundaciones y a las fusiones como piezas sueltas, sino como parte de un diseño que empezó con un joven contable de Cleveland, que decidió que la competencia era un pecado, y que la consolidación era la voluntad natural del mercado. Rockefeller no solo construyó un imperio petrolero, diseñó la arquitectura del poder corporativo moderno. Su método, integración vertical, consolidación horizontal, estructuras de holding, captura regulatoria y filantropía estratégica, se convirtió en el plano detrás de casi todas las industrias actuales. No puedes escapar del sistema, porque ya está incrustado en energía, tecnología, banca, medicina y consumo diario. Pero puedes verlo, entenderlo y decidir cómo posicionarte dentro de él. Y ese simple cambio de perspectiva transforma por completo la forma en que interpretas la economía que gobierna tu vida.